Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Tu segunda lectura bonus de la semana, Bisonte, Tauro, porque te lo mereces, Tauro, porque me estás apoyando y yo vivo también de ustedes. Entonces, si yo veo que ustedes están viendo continuamente las lecturas, ¿cómo crees que no te voy a entregar una lectura bonus, mi bisonte, ¿vale? Entonces, como vosotros están siendo punteros, van a empezar a llegar perfiles que posiblemente se hacen pasar por mí. Tenga mucho cuidado, ¿vale? Yo jamás voy a entregar lo que es número personal en los comentarios de YouTube, ni te voy a estar pidiendo ningún tipo de dato. Si a ti te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Tú te pones en contacto. Yo nunca me voy a poner en contacto, bisonte. ¿Vale? Entonces, tenga mucho cuidado, mi querido Tauro. Recuerda que las lecturas bonus son muy espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Muy bien, Tauro. Una de las imágenes que yo he visto, Tauro, había la imagen de una persona, una criatura de cabello rizo o crespo de color negro. Inclusive tenía como un lacito. No sé si a lo mejor te recuerda lo que es tu infancia o te recuerda a una persona en especial. Pero la otra imagen, Tauro, es como si hubiera la energía de una persona que está en un lugar como si fuera un campo, un bosque, como si en ese lugar estuvieran cultivando algo, vamos a suponer trigo o algo por el estilo, ¿no? Y la imagen que yo he visto, Tauro, es que tú vas a una velocidad, vas como corriendo, como queriendo alcanzar a una persona o hacer el alcance a una persona. Como que te gustaría volver posiblemente a un lugar, Tauro. Te gustaría volver, mi querido Tauro, a un lugar que está relacionado con la infancia. Es como que tienes un recuerdo de tu casa, un recuerdo posiblemente de las reuniones que tú tenías con la familia, con tus padres. O en este momento, mi querido Tauro, es como que tú necesitas ser protegido, protegida posiblemente por una persona, o te gustaría el consejo de una persona que ya no está en esta tierra, porque tú lo añoras, tú lo extrañas, Tauro, tú extrañas mucho a esa persona. Puede ser una persona adulta como también puede ser una criatura. Es como que al margen de la edad que tú tengas, 40, 50, 60, 30, 20, da igual. Y quizás eres una persona independiente que vives ya por tu propia cuenta, que has salido de casa, ya no estás viviendo con los padres. Es como que en algún momento necesitas esa palabra de aliento, ese abrazo, o simplemente que esa persona esté ahí. Si tuvieras quizás una varita mágica, estoy seguro que muchos de vosotros retrocederían al tiempo, ¿no? Irían al pasado, Tauro.
Y siento que cuando tú, si tú pudieras hacer esto, seguro que le dijeras muchas cosas a esta persona, que lo extrañas, que lo amas, como que te faltó decir mucho antes que partiera, Tauro. O si tú de repente estás fuera de tu país, de tu zona de confort, es como que quieres volver a casa. Es como que extrañas, añoras a ellos. Hay una tristeza que tú guardas. Porque muchos de ustedes, mi querido bisonte, son personas muy maternales, muy paternales, son de casa, son de hogar, son como se dice el jefe de familia, la jefa de familia, Tauro. Y posiblemente tú tienes que mostrar lo que es una postura de dureza, de que tienes todo bajo control. Pero por dentro es como si estuviera llorando un niño, una niña, que necesita que alguien le comprenda, que necesitas que ellos estuvieran ahí. Hay como un nudo aquí en tu garganta, mi bisonte. Extrañas mucho los años pasados, Tauro. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Tauro. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Capricornio. Me sale Sagitario o Acuario. Cierras con un Escorpio, cariño. Ve tomando solamente lo que es tuyo. Iniciales, vamos a ver. Iniciales, mi querido bisonte. Es muy curioso porque cuando yo he cerrado los ojos buscando lo que es las iniciales, he escuchado como un grito, como una desesperación. O tú de repente escuchas, Tauro, ruidos en casa o estás sintiendo la energía. La letra V, la letra X, la letra C, la letra N, mi querido bisonte. Muy bien. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Estas dos cartas. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas y al costado está la carta de la sacerdotisa, mi querido bisonte. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros necesitan la energía de la madre. Puede ser padre, pero la energía más fuerte es de la madre, bisonte. O extrañas a tu abuela, también puede ser. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros hay como un dolor, una tristeza. Es como que me dice Richard, desde que este suceso pasó, yo no he podido recuperarme. No he podido levantar cabeza. Extraño mucho a ellos. Extraña mucho una energía que puede ser muy maternal, muy paternal. Pero si hacemos una escala del 1 al 100, el 70% es una energía femenina. El 30% es masculina, ¿vale? Pero tú ve llevando lo que es el mensaje a tu terreno. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que ha tocado fondo, la carta del 10 de espadas. Y aquí al costado está la carta de la sacerdotisa, que representa a una energía evolucionada, representa a los padres. Y está al costado de la carta del 10 de espadas. Entonces, me dicen que tú llevas un dolor, tú arrastras un dolor. Bisonte, hay una tristeza aquí. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Tauro, qué me quieren decir. El tarot de los ángeles, ¿vale, bisonte? Que Dios y el universo me ayude. Siento que me dices, Tauro, justo en esta semana he estado pensando mucho en ellos. Siento que me dices tú esto, Tauro.
Muy bien. Dice, la fuerza, valor, compasión, perseverancia. La carta de la fuerza, cariño, representa lo que es claridad, superar obstáculos, empezar otra vez desde cero, pero también representa hijos. El signo de Leo también, Tauro. Si tú te das cuenta, mi querido Tauro, aquí hay un león, pero ese león está en una posición como si fuera un gatito, está tranquilo, está mansito ese león. Pero ¿por qué está así? Porque una mujer, fíjate, es un ángel, una mujer es como que le hace cariños en la cabeza, Tauro. Entonces, siento, mi querido bisonte, que mucho de ustedes, Tauro, es como que sientes la energía de una mujer. Puede ser madre, puede ser abuela, puede ser también un padre, porque en cuestión de energía no clasifica género. Y es como que tú necesitas de sus caricias, de sus consejos, para que tu mundo esté tranquilo, para que encuentres esa armonía, esa paz que tú buscas. Tú extrañas la energía de un padre, de una madre. Los extrañas, cariño. Los extrañas porque siento que solo ellos podían hacer que tú te calmes en los momentos más difíciles, o un abuelo, una abuela. Y siento, mi querido bisonte, que ellos te acompañan. Siento que están contigo, porque es un ángel, y si te das cuenta, aquí arriba está el símbolo del infinito. Ellos siempre están pendientes de ustedes, porque el infinito representa lo que está pensando. No tiene fin, el infinito, bisonte. Ellos siempre te llevan en su corazón, en su mente, Tauro. Y esta carta también te dice valor. Tienes que tener valor de seguir adelante, de continuar. A veces los problemas que uno tiene con la pareja o en nuestra propia persona, esa inseguridad proviene, mi querido Tauro, posiblemente por sucesos impactantes que ha pasado lo que es en tu infancia. Si tú eras una niña, un niño muy alegre, muy feliz, vas a ser una persona muy segura. Pero si tú de repente has sido una persona que ha pasado algún tipo de complicación, problemas en la casa, o de repente los padres no se han portado como Dios manda, vas a ser una persona insegura en el futuro. Es como dice, un árbol siempre tiene que ser cuidado, amoldeado, porque si no ese árbol crece torcido y al final no puede llegar lo que es a la cima. Siento, mi querido Tauro, que muchos de vosotros necesitan de esa energía en estos momentos. Hay algo que posiblemente te está atormentando. Hay algo que te está poniendo nervioso, nerviosa, un poco inseguro, insegura. Y es como que tú necesitas que ellos se manifiesten o simplemente te gustaría que estuvieran ahí. Una palabra de aliento de ellos para ti era bastante, Tauro. Maravilloso. Vamos a seguir sacando más cartas, cariño. Que Dios, que el universo me ayude. Puede ser abuelos también. Puede ser hijos también. Extrañas a alguien que no está. Te gustaría estar con ellos. Dice, 2 de agua, asociación, compromiso, reconciliación. Si tú en este momento, mi querido bisonte, te sientes así, porque quizás estás pasando por una separación, porque quizás de repente una persona no se pone en contacto contigo, o ha habido lo que es una discusión, y a ti te gustaría posiblemente que en este momento pues esté esa persona y te abrace. Tú, mi querido Tauro, a pesar que muestras mucha fuerza, porque eres una persona muy fuerte, con un carácter muy fuerte. Eres una persona muy protectora con tu familia, con tus hijos.
con las personas que tú amas, Tauro. Pero siento que muchos de vosotros, no digo todos, pero hay un grupo que está pasando por una separación. Y siento que tú has estado pidiendo que este personaje recapacite, que este personaje, sea hombre o mujer, entienda que tú no lo haces las cosas por maldad. Tú no es que tú estés deseando el mal para ellos, no. Tú quieres que esta persona recapacite. Tú quieres que esta persona te apoye. Porque a lo mejor han tenido lo que es una riña, una discusión con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Tú quieres que ellos recapaciten, Tauro. Y aquí yo veo que ellos van a recapacitar. Se viene lo que es una reconciliación, un compromiso también. Solteros y solteras, si en estos momentos tú me dices, Richard, estoy rodeado de muchas personas, tengo padre, madre, tengo mi familia, pero no encuentro a la persona ideal y eso me hace entrar lo que es en una soledad, en una tristeza. A veces pienso que no hay nadie para mí, que no he nacido para amar. Y cuando tú tienes mucho amor que dar, mi querido Tauro, solteros y solteras van a tener la oportunidad de volver o de empezar lo que es una relación o volver a empezar lo que es una relación. Pero esta relación va a ser buena. ¿Por qué te digo que va a ser buena? Porque está al costado de la carta de la fuerza. La carta de la fuerza, cariño, dice, viene alguien con buenas intenciones, porque este león está en plan mansito, tranquilo, tranquila. Y es como que un ser de luz, una persona muy especial, te lo pone lo que es en tu camino, Tauro. Es una persona que puede ser nueva. No siento que me diga que es alguien del pasado. Me dice una persona nueva. Pero si tú ya estás con una persona y tú quieres reconciliación, esta persona viene renovado, renovada. Hay un cambio, bisonte. Y hay un cambio porque hay un ser de luz que te está protegiendo. Hay alguien que está en los cielos y que quiere lo mejor para ti. Quizás porque llevabas una semana en la cual tú has estado recordando a ellos, has estado un poco nostálgico y ellos te ponen a la persona correcta en tu vida, Tauro. Te van a poner a la persona correcta en tu vida. Si una persona se ha ido de tu vida y esta persona ya no vuelve, va a aparecer una persona nueva, una persona correcta. A veces nos aferramos tanto a alguien, Tauro, y pensamos que esa persona es la persona ideal, pero no, simplemente es una persona que tenía que llegar en tu vida para aprender algo de esta persona, porque todos son maestros de vida, nos guste o no nos guste, son maestros de vida, pero no quiere decir que con ellos te ibas a quedar, había algo preparado diferente para ustedes, bisonte, pero nos aferramos quizás porque tenemos miedo a la soledad, porque tenemos miedo posiblemente a empezar otra vez desde cero, porque pensamos que no va a aparecer otra persona mejor que él o que ella. Pero cuando soltamos y nos recuperamos, Tauro, todo viene. Lo mejor aparece, mi querido Tauro. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Mira, bisonte, mi querido Tauro, yo soy de las personas, sinceramente, que cuando veo que algo no me aporta algo positivo, cuando veo que ya no hay solución para este caso, cuando veo que no me están valorando, cuando veo que no soy correspondido, y lo intento, y a mí me ha pasado como a ti, Tauro, que he estado de repente obsesionado por una persona, he estado detrás de una persona, y muchas veces las personas que están fuera te lo dicen, esa persona no es para ti, esa persona simplemente está viviendo el presente, el momento. No te ilusiones tanto, no te aferres tanto, pero uno es terco, uno es cabezota, Tauro, y dice, va a cambiar, y pasan los años y ves que no cambia. Entonces tienes que tropezarte tantas veces para tomar lo que es una decisión. Entonces yo soy de esas personas, Tauro, que insisto,
No me rindo, ¿vale? No me rindo. Entrego todo lo mejor de mí. Pero cuando veo que ya las cosas no funcionan, simplemente doy un paso atrás y me retiro. Y esto yo lo aplico en mi trabajo, lo aplico en mi vida personal, lo aplico con las amistades. Esa es mi forma de vida. Cuando veo que ya una situación no me hace feliz, yo simplemente me retiro. Y eso tendrían que hacer ustedes, Tauro. No tienes por qué estar aferrado, aferrada a una situación que no te hace feliz. Porque yo te pregunto, Bisonte, cuando llegue tu hora, porque a todos nos va a llegar, cuando se te acabe tu tiempo, ¿qué cuentas vas a dar a Dios? ¿Que siempre has estado sufriendo? ¿Que siempre has estado esperando que una persona cambie? ¿Que tu vida siempre ha sido un infierno? Y no tienes por qué culpar a Dios, sinceramente, porque todo es libre albedrío. Tú tomas tus propias decisiones. Y la felicidad es una decisión, Tauro. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Tú has sido feliz porque quieres, porque has querido. Porque si tú hubieras dejado esa situación que te hace infeliz, mira lo que te hubiera estado esperando, algo nuevo, algo diferente. Pero a veces nos aferramos, Tauro. Y no todo tiene que ser amor. A lo mejor tú en estos momentos, Tauro, estás intentando que una persona cambie. Puede ser un familiar, puede ser un hijo, tú lo intentas, pero esa persona no cambia, Tauro, aunque sea tu hijo. Entonces ya no está en tus manos. Posiblemente va a tener que pasar lo que es una lección de vida para que se dé cuenta que está por el mal camino, Tauro. Dios va encajando el rompecabezas de nuestra vida, tiempo, paso a paso, Bisonte. Yo lo que te recomiendo, mi querido Tauro, ya que tenemos la carta de la fuerza y la carta del 2 de agua, te dice, date una oportunidad. Deja ya de estar sufriendo, Bisonte. Deja de estar esperando a que ese chico o esa chica cambie. Deja de estar posiblemente sacrificando tanto lo que es de tu vida. Apuesta por ti también. Porque esa imagen también de ese niño que se va corriendo deprisa por los maizales o por los sitios donde hay trigo, es como que también quieres salir huyendo. Como que a veces en algún momento de tu vida quieres dejar todo, desaparecer, Tauro. Entonces tienes que buscar tu tranquilidad, tu paz. Las enfermedades que nos llega, cariño, es en base al estrés. Es en base también a nuestras decisiones, Bisonte. Tienes que empezar a buscar tu felicidad, te dice. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Las lecturas bonus son así, ¿vale? Son muy espirituales. Te voy a entregar lo que es un mensaje del tarot de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver. Dice, toda tu vida está en tus manos. Es increíble. Gracias Dios, Padre Todopoderoso. Gracias universo. Gracias guías. Porque yo hago una lectura y te estoy diciendo que tienes que empezar, Tauro, desde cero. Que la felicidad es una decisión. ¿Qué cuenta vas a rendir a Papá Dios? Y mira lo que te dice. Tu vida está en tus manos. Tú eres dueño y dueña de tu destino. Escucha. Dice que un hombre pueda cambiarse a sí mismo y dominar su propio destino es la conclusión de cada mente que es plenamente consciente del poder del pensamiento correcto. Cariño. Entonces, mi querido Bisonte, mi querido Tauro, tú puedes cambiar tu destino. El poder está en tus manos. No tengas miedo al cambio. No pienses que a lo mejor vas a fracasar. Entrega todo lo mejor de ti. Y si fracasas, te levantas y vuelves a intentarlo otra vez, Tauro. Eso es vivir. Eso es experiencia, Tauro.
Que si fracasas con una relación, pues ya está, terminas esa relación y empiezas otra vez. Lamentablemente vamos a tener que besar muchos sapos hasta encontrar a la princesa o al príncipe ideal. Es así, Tauro. Si esta vida, mi querido bisonte, fuera perfecta, tú no estarías viendo esta lectura, tú no estarías en esta tierra, estarías en la parte espiritual. Tú por último ni estuvieras conociendo mi canal, Tauro. Estás aquí porque estás buscando respuestas, porque quieres posiblemente tener otro concepto de vida, Tauro. Y el universo está hablando, Dios está hablando. ¿A qué estás esperando para ser feliz? Vamos a ver con las semillas sagradas, mi bisonte, si algún ser de luz te quiere hablar. Voy a purificarlo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Wow, se movió la semilla, qué fuerte, ¿has escuchado otro que ha hecho? Últimamente, mi querido Tauro, están apareciendo muchos insectos en tu casa. Demasiado, ¿vale? Porque lo he escuchado, el sonido de las moscas, Tauro. Eh, Dependiendo del lugar, a veces puede ser que sea normal, cuando va a haber mucha lluvia, mucha agua, los insectos aparecen, ¿vale? Siempre cuando esto pasaba en mi pueblo en Perú, en San Jacinto, Ancash, nosotros decíamos, mala seña, algo va a pasar. Aparecen plagas, pero cientos, miles, cariño, de moscas, de insectos, especialmente moscas. Eso es cuando va a haber algún tipo de evento relacionado con la naturaleza, pero especialmente el agua, pero también cuando va a haber algo con la naturaleza, o tu casa está posiblemente vibrando mal. Tienes que hacer una limpieza, bisonte espiritual, palo santo, incienso, agua bendita, agua de ruda también. Puedes echar eso. Vamos a ver, Tauro, Tauro. No sé qué tiene que ver el nombre de María. Me dice que estás un poco cansada o cansado. No sé, pero decía que tenías que hacer un cambio. Dice, ese trabajo no es para ti. Es como que tú de repente tienes que hacer algo relacionado con el trabajo. No sé si el apellido es Silva o esta persona le gustaba silbar. Puede ser que el apellido sea Silva. Dile que estoy en su corazón. Vamos a ver. Déjame ver, si deseas, déjame ver algo que en la cual tienes. Es muy curioso porque o tienes el dedo pintado de rojo o alguno de ustedes tiene un problema en el dedo. Estoy viendo una mano, pero me señala un dedo. ¿Está como rojo o te has golpeado el dedo, Tauro?
Vamos a ver, déjame ver, por favor, porque es muy difícil escucharte. Dios, universo. Vale. Hay un grupo de ustedes que tiene unas lámparas, son cuadrados, ¿vale? O simplemente el embellecedor donde tú pones tu bombilla, el foco que dicen en Perú, es como cuadrado. Muy, muy bonito, sinceramente. Es así como cuadrado. Vamos a continuar. Que Dios... pero ¿por qué me estás enseñando esto? Lo que yo he visto esto, mira, que hace, ya saben, ¿no? Es que en YouTube hay cosas que no puedo mencionar. Hay un grupo que tiene esto, o posiblemente la persona que partió fue en base a un accidente, un disparo. Me dice que lo vas a encontrar. A ver. Hay algo que sientes aquí, o aquí tiene que ver algo el accidente, pero por aquí, del mentón abajo, como por el cuello. Pero ¿por qué me enseñas esto? Es muy... Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Tienes como una... O vosotros han ido a ver alguna pitonisa que tiene como una bola. O estás viendo de repente un canal de una persona que tiene como una esfera, como una bola. O has hecho una consulta, Tauro. Vamos a ver, ¿qué más quieres decir? Cuesta, Tauro. No es decir que te llega la información, ya no. Cuesta. Déjame ver algo. Déjame ver algo, por favor. Veo los ojos de una persona que tiene ojos claros o usa lentilla. La mirada no es buena. Hay una persona que tiene ojos claros o usa lentilla, tiene una mirada muy negativa, Tauro. Tienes que tener cuidado con ese tipo de persona. Hay algo que te quiere entregar y es de color azul. Puede ser una joya, una piedra, un amuleto. Que Dios, universo. Pero ¿por qué me enseñas este tipo de imágenes? Tú no te fuiste de una forma natural. ¿Es eso? Sí, me dice. Tú quieres decirles que no te fuiste de una forma natural. Y veo que llora. Pero ¿por qué me has mostrado una serpiente? Y representa una traición también. Vale. Siento, mi querido Tauro, que muchos de vosotros posiblemente tienen esa percepción que una persona muy especial se marchó de esta tierra, pero no fue natural. Porque yo he visto que una serpiente se acerca a morder.
Es como que hubiera sido intoxicado o algo lo echaron, Tauro. Aquí está. Aquí empieza como a parpadear. Dame la última señal porque tengo que cerrar la canalización. Te prometo que en la próxima lectura lo haré. Me muestra siempre un ojo. Y es como que también te hubieras hecho una limpieza, la limpieza del huevo. Ya has visto algo tú ahí. Algo te ha llamado la atención. Y la serpiente, hay una serpiente que está ahí. Tú, mi querido bisonte, siento que hay una persona que te va a traicionar o te ha traicionado ya. Tienes que ir con cuidado, ¿vale? Es como que te quiere advertir que alguien te quiere traicionar, mi querido Tauro. Voy a darte las características, Tauro. Se me acaba el tiempo, lo siento. Vamos a ver, mi querido bisonte. Vamos a ver. No sé por qué siento, Tauro, como que alguien también te apartó de la casa. Es como que alguien te ha traicionado y alguien te ha echado de casa también. O te quiere quitar la casa. La carta del 4 de espada. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Cabello negro, piel blanca. No hay contacto entre vosotros dos por el momento, pero esta persona te recuerda. Pero por algún medio se ha roto el contacto, Tauro. La carta también de la Reina de Espadas. Hay una persona que ha hecho un viaje o que está viajando constantemente. Esta persona está un poco indiferente contigo. Está a la defensiva. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, me dice. Te sale mucho elemento aire. Actualmente está viajando o de repente tú sabes que va a viajar. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, puede ser que tenga canas. Me vuelve a salir elemento aire. Alguien te va a traer algún tipo de información o de repente te van a llamar con teléfonos ocultos o perfiles falsos. Ten cuidado, mi querido Tauro, también con las estafas. No vaya a ser que a lo mejor caigas en algún tipo de estafa. Si vas a recibir o vas a dar algo, cariño, mira bien los documentos, mi querido bisonte. Espero que te guste esta lectura, mi querido Tauro. Ya me contarás, bisonte, pero siento que hay un ser de luz que te quiere advertir o te quiere proteger de algo, ¿vale? Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Tauro.